Bueno, ayer llegamos con la Work and Holiday Visa, lo he dejado de todo y me he venido aquí a Sydney. La verdad que al llegar, al aterrizar, ha sido todo un poco locura porque tienen un acento súper marcado, es complicado entenderles, pero bueno, he estado en un hostal que al principio parecía un poco ruina porque joder, por la noche la gente llegando de fiesta, tirándose pedos, levantándose cada uno a la hora que sea, roncando, hablando en sueños. Un poco sucio, pero bueno, luego la gente muy maja, así que no hay que quejarse. A ver si encuentro trabajo, estoy mirando cosas de marketing, eventos y tal, y si no creo que pillaré cualquier cosa y lo que tenga que ser será. Seguimos el vlog aquí por Bondi Beach. Hemos estado haciendo el welcome, que bueno, básicamente es coger la SIM, aquí el número de teléfono australiano, abrir la cuenta bancaria australiana, un poco los trámites más importantes, ¿no? Que hay que hacer, la tarjeta de transportes, que te metan en el grupo de WhatsApp con los demás españoles y tal que hay aquí en Australia, en Sydney, y luego ya en la jungla, a buscar trabajo, a ver si se consigue algo más rápido que tarde y a disfrutar un poquito, a ver si aprendo a hacer surf, ¿no? Tú cuando vienes aquí a trabajar te tienes que sacar el TFN, ¿vale? Esto es un número como de la Seguridad Social que te va a permitir trabajar. Sin ese número no puedes. Luego también está el ABN en caso de que seas autónomo. Y luego para muchos trabajos, si vas a trabajar en la sección de hospitality, es decir, como camarero o algo relacionado de cara al público, te tienes que sacar también el RSA, porque si vas a servir alcohol o lo que sea, lo necesitas, 100%. Te cuesta unos $200, pero al final es una inversión. Lo mismo cuando vas a trabajar en la obra, en mudanzas o en trabajos que requieran que cojas mucho peso. Te vas a tener que sacar la White Card, que cuesta también unos $200. Estas son las dos certificaciones más famosas, pero hay un montón. Bueno, es el tercer día y después de unas cuantas noches con bastante agobio, voy a ir a ver un par de pisos por aquí cerquita, a dos barrios diferentes, así que a ver qué nos encontramos. Hoy vamos a ver otro piso, menos mal que ha salido el sol. Ya empiezan a ir mejor las cosas, sin tantos agobios, tanto estrés, que al principio es que es inevitable. Yo venía con mentalidad de que esto iba a pasar seguro, que iba a ser jodido, pero obviamente hasta que no estás solo en otro país no te das cuenta de lo que de verdad hay, ¿sabes? Que estás solo y todos los marrones y emociones te las comes tú solito, entonces complicado al principio, pero bueno, ya llevo 3 días aquí y sale el sol, nunca mejor dicho. Nos hemos venido aquí al suburbio de Último, que es un suburbio que está en el centro de Sydney y está bastante guay. Mañana tengo aquí la visita de un piso, entonces he venido aquí un poco para ver la zona, etc. El otro día en los pisos que estuve estaban bien, uno era la leche porque encima había españoles y tal, pero bueno, había algunos que habían ido antes que yo y eligieron a otro chaval. Y hoy nada, he estado con los trabajos de marketing a fuego. Y ya me han dicho que me van a entrevistar para uno que está de puta madre, lo único que está a tomar por culo es en un barrio de Sydney pero muy lejos, así que a ver qué sucede, a ver si hay suerte. Bueno, sexto día en la jungla y estamos aquí tirando currículums a mansalva, señores. El otro día había un par de restaurantes que decían que estaban contratando gente, así que nada, estamos en busca de trabajo. Casi por la noche, lloviendo y buscando curro, pero bueno, se puede. Se vuelve interesante la búsqueda de trabajo por aquí. Divertido de pelotas, chavales. Primer trabajo como repartidor de paellas. Estamos aquí ya a una casita que vamos a ir a hacer la paellita. Ha sido complicado conseguirlo, pero bueno, ya estamos. Solo queda el alojamiento y encontrar algo un poquito mejor de curro. Bueno, segundo día de curro en Australia. Ha sido una locura porque me levantaba a las 8 de la mañana, estaba mirando el móvil, el WhatsApp tal, y han puesto por un grupo de estos de Australia, que hay un montón. ¿Quién curra hoy y tal? No sé qué. Y he dicho, yo tal. Le mando un mensaje a un chaval y currando la construcción, 40 euros la hora, así que de locos. Ya me he llevado ahí un poco de pastita hoy. Y encima se cobra en negro, eso sí, pero bueno, 5 o 6 días a trabajar.
Así que de puta madre. Y nada, mientras a mirar algo de marketing, ya que el otro día el trabajo de las paellas estaba bien y tal, pero fue un poco loco, porque yo nunca había conducido aquí para Australia, de repente a conducir por la derecha, que es bastante más difícil, una furgoneta que encima grande, pero bueno, fue guay. Era un poco de coña porque me ves a mí haciendo una paella, que no he hecho una paella sinceramente en mi vida. Los australianos flipando de que está todo buena, no sé qué, haciéndose fotos conmigo. La verdad que es como de risa, ¿no? Pero nada, estuvo guay. Y ahora a buscar el pisito he visto ya 10 casas en total, pero es que o están muy lejos o son una mierda, o te prometen habitación privada y la habitación está dividida en dos por una cortina, así que ya no sé qué hacer, algo saldrá. El problema de la pasta, que es lo que más me importaba, poco a poco lo vamos solucionando, así que a seguir, buena vibra y todo saldrá bien. Bueno, enésimo piso que voy a ver, y señores y señoras, tampoco. Iba a verlo con una chavala, pero al final que no se ha podido por X temas, así que a seguir buscando, macho. Estoy ya un poquito hasta los cojones. Voy a dedicarme al real estate aquí en Australia al final, porque me conozco todas las putas casas que hay. Poco a poco seguimos. Ahora llegaré al hostel después de todo el día currando y viendo cosas, y me pondré a buscar trabajo para marketing. Seguimos. Esto es una completa locura, tío. O sea, tú te ves a lo mejor a trabajadores que están aquí en la obra, que dices, pobrecillos, tal, comparado con tu curro que estás en el Zara, y dices, es que el que está aquí en la obra cobra 2 o 3 veces más que tú. O sea, flipas. Ayer me habló de las paellas para que fuera con él a trabajar, que fuera con él en coche, básicamente, a comprar una furgoneta. Y me dijo que me iba a pagar 20 la hora, y le dije que no. Tuvimos una discusión súper fuerte, que vamos, no me llamó de todo, pero me dijo que nunca más iba a trabajar para él y tal, y al final acordamos 25 a la hora, estuve currando 8 horas con él y ya somos hermanitos casi. Cosas que te pasan aquí en Australia. Bueno, vamos a trabajar hoy en el festival. Como veis, el coche está en perfecto estado. Apenas kilómetros. Bueno, señores, estuve este fin de semana en un festival con el tío de las paellas ahí currando un montón, 10 horas al día, una matada increíble, o sea, estoy que no puedo más. He llegado ya a Sydney, conduciendo la furgoneta y tal, y os voy a enseñar un poquito el que ha pasado esta tarde. Por fin he conseguido piso. Es un estudio privado con cama king size, mesita, tal, neverita, luego está ahí en plan como la mini cocina y luego hay un baño común para otras habitaciones más, pero bueno. La cosa es que por fin lo he conseguido, que me ha costado un montón. Lo tengo solo para un mes, mes y medio, que me viene bien estar solo este mes, mes y medio para no distraerme, buscar bien trabajo, qué quiero hacer exactamente con mi vida un poco. Y luego ya buscaré algo compartido, que yo creo que al final es lo que más renta, porque estás con más gente y tienes un poco de vida, ¿no? Y haces amigos y tal. Así que con muchas ganitas ya. Y me voy a dormir porque estoy muerto. Esto pasa tras 18 días en Australia. Te puede parecer poco, te puede parecer mucho tiempo,
pero esto es una locura, o sea, en 3 semanas es una montaña rusa de emociones todos los días brutal. Estás aquí, luego aquí, de todo. Pero bueno, yo creo que de momento va bien y este ha sido mi trayecto de momento. Para todo el que se quiera aventurar, ya sabe, para adelante. Bueno, estoy haciendo aquí la lavandería, que del festival tengo la ropa que huele a mierda y está hecha una ruina. A ver si puedo salvar algo, hay cosas que voy a tener que tirar. Y para terminar el vídeo quiero decir una cosa muy importante. Esta experiencia que he tenido yo en Australia en estos 18-19 días es la mía, porque yo venía con un objetivo claro aquí y no tiene por qué ser el mismo que tienes tú. O sea, tú si vienes a lo mejor más a vivir la experiencia australiana, a salir más de fiesta, a conocer gente, está fenomenal. Si tú vienes a trabajar y hacer la cantidad mayor de pasta posible, también está bien. Si vienes a encontrarte a ti mismo, está bien. O sea, hay 1000 experiencias diferentes. Yo estoy aquí contando la mía y bueno, llevo solo 18 días. Yo me quería enfocar mucho en encontrar trabajo, intentar hacer pasta. De momento eso. Y luego ya poco a poco iré haciendo otras cosas. Lo que me vaya viniendo a la mente. Bueno, también tengo un plan que básicamente es estar aquí 2-3 años, entonces tengo tiempo. Y bueno, que eso, el que quiera venirse para Australia yo lo recomiendo 100%, sales de tu zona de confort, Australia o cualquier país. Al final yo en España sentía que avanzaba, pero que podía avanzar mucho más. Aquí en 18 días es como vivir 3 vidas diferentes, estás tú solo contra todo. Así que os animo a todos a hacerlo. Bueno, ya sé que he dicho que iba a cerrar el vídeo y antes de cerrarlo es que hoy justamente he tenido un día de locos porque por un WhatsApp de estos de Sydney han puesto que quién podía trabajar. He ido a trabajar a las 6 de la mañana, todo el día en la obra, todo jodido, 8 horas ahí currando, me han pagado una mierda. Y luego tenía una entrevista en un cine que dejé el currículum hace poco ahí y me han cogido. Eran todos de habla inglesa, yo el único que no, y me han cogido. Cogían a 5, éramos 18. Así que, de puta madre. Aquí acaba el vídeo. La suerte existe solo para los que la persiguen. Si no la persigues, a lo mejor te la encuentras un día, pero raro.